Un pequeño inciso, ha hablado del turismo. Quería expresar una pequeña preocupación sobre el turismo. Es una fuente de riqueza, es una maravilla cultural, es un intercambio de primer orden para un país como España, es la primera fuente de riqueza, pero tengo la impresión de que hay algunos factores que tenemos que tener un poquito de cuidado. En el caso de Barcelona, por ejemplo, un mercado como la Boquería ha quedado en cierto sentido ya, en fin, destruido. La Rambla ha quedado destruido. El otro día pasando por París, las zonas más turísticas prácticamente ya no se pueden ni visitar, ya no se pueden prácticamente ni vivir. En Ámsterdam han expresado su preocupación muy grande. En una isla de Tailandia vi el otro día que en una playa de 70 había 2.000 personas y han tenido que tomar medidas para controlar esto. ¿No debemos preocuparnos un poco por algo que necesitamos, que queremos, que nos parece magnífico, pero que tiene algunos efectos indirectos que deberíamos considerar? Es la otra cara de la movilidad y el acceso al ocio, a viajar, el boom de la población. Pero muchos de los factores de los que hemos hablado en términos de mejorar los niveles de vida, curiosamente equivalen a una menor tasa de natalidad. Así que esas sociedades, que son en cierto sentido más estables, tienen el potencial de reducir la amenaza del crecimiento de la población, por así decirlo. Es un factor. Lo comprendo completamente. No estoy tan seguro de saber cuál es la respuesta a ese problema. Porque si tenemos más movilidad y tenemos más tiempo libre, tendremos más turistas. Y si todos se sienten atraídos por los mismos sitios, esos sitios se saturan. Tenemos que ir mirando, Sí, es un reto. Sí, como en otro plano mucho más dramático, más importante, la movilidad de los ciudadanos que vienen de otros países porque huyen de la guerra o porque tienen necesidad de vivir de una manera mejor, los refugiados, etcétera, son grandes desafíos. Le preguntaba antes por el automóvil, que es algo que en la sociedad de nuestro tiempo saluda como una bendición, que es un factor de riqueza de primer orden, pero que se ha convertido también en un elemento, en cierto sentido, depredador. Se ha comido nuestra vida urbana en muchos casos. Dígame, ¿usted cómo ve el futuro con el automóvil? Por ejemplo, en Masdar, en esa ciudad que están ustedes diseñando, es profeso para que cumpla todos los requisitos de una ciudad del futuro, ¿cómo funciona el automóvil? El automóvil, bueno, es interesante. Ha hablado de sitios que son enormemente atractivos. Venecia, por supuesto, que es uno de los destinos más populares, no tiene coches. Masdar, en su forma actual, la primera fase que hemos creado, no tiene coches en las calles. El coche va por un nivel subterráneo. La idea de la ciudad estratificada no es nueva. Se dibujó en el siglo XIX, cuando no había coches, cuando había caballos, carruajes. A lo mejor la respuesta al problema del turismo sea crear ciudades muy bonitas que se conviertan en nuevos destinos turísticos por sí mismas. Así que mi forma de pensar está muy cercana a su última pregunta. En el tema de los coches, claro que el coche es, en términos relativos en la evolución de la sociedad, un invento nuevo. Yo creo que es casi seguro que se está transformando. Está cambiando hacia otra cosa. Y quizás, para las generaciones más jóvenes, el tener un coche como símbolo de estatus sea menos importante de lo que era para generaciones anteriores. Y si el coche se vuelve más silencioso, más limpio, y su propiedad se convierte en un tema menos importante y se trate más de compartir. Por ejemplo, la idea que han adoptado muchas ciudades de la bicicleta para la ciudad. Pasas una tarjeta de crédito o metes una moneda y tienes una bicicleta, la usas tú y la usa alguien más. La forma en que Uber, por ejemplo, ha cambiado por completo la idea de los taxis en su sentido convencional. Así que el concepto del coche podría, en el periodo de tiempo del que estamos hablando, cambiar profundamente, ser irreconocible. Pero me encantan los coches como objeto estético. Bueno, pero sí, también amamos el coche, efectivamente, y nos gusta incluso conducir, pero al tiempo, claro, hablamos también de coches que podrán no necesitar un conductor, que podrán incluso
no tener que decidir por dónde va a ningún sitio, porque lo mismo que ahora la navegación aérea se ocupa de marcar las rutas de los aviones, pues tal vez llegue el momento en el que a los automóviles sin conductor les dirigirán al destino que vamos unos mecanismos de planificación general, ¿o no? Creo que es casi una certeza que en un futuro próximo el coche será robotizado, sin conductores ni pilotos. Bueno, si pensamos en las rutas aéreas en que hay aviones pilotados, básicamente están controlados robóticamente desde el suelo. El espacio entre esos aviones está predeterminado. El capitán y la tripulación son en realidad instrumentos de monitorización. Si se robotiza totalmente, se evita también el riesgo del error del piloto, de pilotos que deciden suicidarse con todo el pasaje del avión. Y se consigue que las rutas automovilísticas sean más seguras y se puedan usar de forma más eficiente. También que el tiempo que pasemos en nuestro vehículo, ya sea reconocible como un coche del pasado o tenga un aspecto totalmente inimaginable ahora, a lo mejor no tiene ruedas, a lo mejor levita sobre el suelo, ese tiempo pueda ser el principal tiempo de ocio de nuestro ciclo de trabajo. Pero la ciudad que puedo imaginar en unos 25 o 30 años será, en principio, más peatonal en superficie y más subterránea para los automóviles, cada vez más seguramente en esa dirección, ¿no, señor Foster? Idealmente, queremos el mejor de los mundos. Así que la movilidad, el acceso, el silencio, la ciudad libre de amenazas y de contaminación. Si imaginamos las calles sin la amenaza del tráfico, algo que es silencioso y no contaminante, si quisiéramos movilidad, podríamos trasladarnos a otro nivel o podríamos hacerlo a través de un transporte público increíble. Ese, creo yo, sería el mejor de todos los mundos. Podríamos decir que cualquier cosa que podamos imaginar en cuanto al futuro tiene el potencial para llevarse a cabo. Yo, por ejemplo, señor Foster, nunca he entendido por qué tenemos que ir en el coche con una luz. Es como si fuéramos por la calle con un farol. Las calles tienen luces, nosotros no tenemos luces. Un día me imagino que todas las carreteras tendrán luz y los coches no tendrán necesidad de ir cada una con su particular farol. No sé, habrá muchas más carreteras, tendremos que ir construyendo mucho más cruces, estas enormes circunvalaciones que rodean las ciudades, ¿o no? No. Creo que las carreteras, como las conocemos en la actualidad, en esas ciudades que se expanden, son un dinosaurio. Eso no es el futuro. El futuro nunca va a ser construir más carreteras porque el futuro no se basa en ese tipo de vehículos. Y si queremos tener un futuro en el que valorar la urbanidad, necesitamos zonas de naturaleza que no hayan sido urbanizadas. Así que queremos variedad, queremos selección, queremos esos contrastes. Para mí, cualquier predicción con la que me sienta cómodo, si fuera a vivir para verla, o mis hijos o los hijos de mis hijos, sería un futuro más verde. No se trataría de asfaltar la tierra con franjas de hormigón. ¿Y qué hacemos con lo que tenemos construido? Es decir, las casas que tenemos construidas no sostenibles. Las casas que tenemos ahora que no protegen la energía. Las casas que tenemos ahora que están construidas con una lógica completamente equivocada. ¿Cómo transformamos eso en espacios en los que los seres humanos puedan vivir así? No ya en los nuevos edificios que hagamos, sino cómo renovamos todo el parque de lo que tenemos ahora, señor Foster. A mi entender, pienso que hacemos juicios de valor de esos edificios del pasado que son emblemáticos de nuestro patrimonio arquitectónico. Tienen un valor histórico, nos vinculan al pasado y son grandes obras. No tienen que ser necesariamente edificios públicos, pueden ser bonitas manzanas de edificios residenciales que pueden mejorarse, pueden ajustarse para consumir menos energía y ofrecer una calidad de vida más alta y ser edificios más sostenibles.
Y habrá, como en cualquier momento de la historia, edificios que no valga la pena conservar. Es mejor tirarlos para dar trabajo y para crear edificios nuevos, que sean de nuestra época. Las ciudades más interesantes son siempre una rica mezcla de diferentes periodos. Y en cierta forma, se trata menos de qué tiramos abajo, qué demolemos, y se trata más de la calidad de lo que construimos. Porque tenemos que pensar que estamos construyendo para las generaciones del futuro. Por eso las infraestructuras son importantes. Si se invierte en infraestructuras, si se invierte en buenos parques, calidad del transporte público, la capacidad para desplazarse con tranquilidad y seguridad de una zona a otra, si se crean buenas zonas peatonales, puentes, las conexiones, esas son inversiones para el futuro. Y una vez más, piense en el Londres del siglo XIX. El Parlamento casi se cerró por el olor del Támesis y la enfermedad que conllevaba, por ejemplo, el cólera. Así que un hombre llamado Joseph Bazalgette, por desesperación, creó el sistema de alcantarillado de Londres. Pero no lo hizo del tamaño de la comunidad de entonces. Lo hizo 2 veces más grande en previsión del futuro. Pero no solo creó el sistema de alcantarillado, lo combinó con el terraplén, que tiene árboles, que tiene grandes vallas de piedra, lámparas maravillosas y un sistema de tránsito subterráneo. Así que pensó holísticamente. Y necesitamos ese pensar en grande, esa gran visión de futuro. En la actualidad lo encontramos en Asia. Lo vemos en la forma en la que crean nuevas infraestructuras. A lo mejor un aeropuerto que es trasladado del corazón de la ciudad, donde es una amenaza medioambiental en cuanto al ruido, la seguridad, y se lo llevan a otro lugar. Y disponen de unas conexiones fantásticas con el centro de la ciudad a través de un tren de alta velocidad en el que facturas el equipaje. Así que la vida puede ser más civilizada. Mirar al futuro ya nos hace mirar al espacio. Ya no es solo una ensoñación. Ustedes, su empresa, ya está haciendo prototipos para la Luna, para cuando la actual instalación espacial ya vaya a ser sustituida por lugares donde habiten los seres humanos. Todavía no, pero en los próximos 10 años dicen que ya muy probablemente eso ocurrirá. Y ustedes ya están trabajando con proyectos en la Luna y en Marte. Pero quiero que empecemos por la Luna. A ver, ¿cómo son los proyectos de lo que usted está pensando en la Luna, señor Foster? Bueno, en la Luna, hacer más con menos es muy caro. Es muy caro llevar algo a la Luna. Si vas a construir en la Luna, te llevas la mínima cantidad de material y la mínima cantidad de maquinaria, de equipos. Imaginemos que enviamos un cohete a la Luna. Aterriza y de esa nave sale un inflable y también unos robots. Y tienen un líquido, llamémoslo una tinta, y mezclan una pequeña cantidad de esa tinta con una cosa que se llama regolito, que es polvo lunar. En otras palabras, la superficie de la Luna está cubierta de polvo. Se mezcla eso y se fabrica un material que se puede imprimir en 3 dimensiones como una estructura por encima del inflable. Y la estructura, probablemente de unos 3 metros de profundidad, es hueca y está inspirada en la estructura ósea de los humanos y de los animales, porque eso es muy eficiente. Así que tiene muchos vacíos. Cuando se ha creado esa estructura por encima del inflable, las cavidades se llenan con ese polvo lunar. Después se retira el inflable y el objeto que nos encontramos se usa entonces como un compartimento estanco para ir desde el exterior al interior. Así se crea una estructura que está muy aislada, porque recordemos que en la Luna se pasa de los 100 grados centígrados a los menos 170 grados. Y como no tiene atmósfera, tenemos el peligro de los meteoritos, pequeños meteoritos que viajan más rápido que una bala.
Una estructura así puede absorber el impacto del meteorito y se puede reparar sin volver a la madre Tierra. Bueno, pasando de la Luna al planeta Marte, que, por cierto, somos una de las pocas empresas convocadas por la Agencia Espacial Europea. Y eso no es, como decía, tecnología muy básica. ¿Por qué lo digo? Lo más parecido al polvo lunar en nuestro planeta es la ceniza volcánica. Y con nuestros socios hemos producido en vacío muestras de estructuras como las que he comentado. Así que sabemos que se puede hacer sin una atmósfera. Esa viabilidad está demostrada. Así que son proyectos realistas. Nuestro proyecto en Marte es en colaboración con la NASA. Es una variación de lo mismo. Pero Marte tiene una atmósfera y los retos son diferentes. Y las técnicas son, por tanto, también diferentes. Tenemos 3 tipos de robots y estamos usando microondas para fundir y solidificar la mezcla del polvo y las rocas. Porque, repito, la superficie del planeta Marte es diferente. Es muy impresionante lo que nos dice. ¿Y sabe lo que le digo, señor Foster? Es muy impresionante cómo nos lo dice. La pasión con la que nos cuenta. Estos proyectos en la Luna o en Marte resultan verdaderamente extraordinarios. Tiene usted, desde luego, una pasión eléctrica en todos estos proyectos. Verdaderamente muy impresionante. Lo de Marte no. Eso va a ser más lejos. Pero lo de la Luna puede ser en los próximos 10, 15 años, ¿no? ¿En cuánto calcula usted, señor Foster? Oh, sí. Creo que todo se reduce a... Yo diría que a voluntad política. Pero estamos empezando a ver una transformación de la exploración del espacio. Si pienso en SpaceX y en Elon Musk, por ejemplo, el dominio privado está pasando a una zona del espacio que siempre se había asumido que sería responsabilidad pública, del Estado. Creo que hay potencialmente cuestiones interesantes. ¿Cómo puedo decirlo? Posibilidades emocionantes y también algunos conflictos potenciales. En torno al futuro vemos, señor Foster, que hay grandes proyectos fantásticos, de fantasía, digamos, edificios singulares muy fantásticos. Yo no sé cuántos de ellos son sencillamente una ensoñación, son realizables. Si cree usted que se van a producir muchos fenómenos asombrosos por ahí, vemos que alguien está diseñando una torre giratoria que gira a lo largo de 90 minutos, todos 360 grados, torres portentosas, fenomenales. ¿Qué cree usted que nos espera más? ¿Grandes maravillas prodigiosas de la arquitectura creativa o más soluciones de otro corte, más relacionados con fenómenos de sostenibilidad, etcétera, más allá que creatividad? ¿O también habrá grandes operaciones creativas? Pienso que cualquier cosa que pueda elevar la calidad de vida de los habitantes del planeta, no solo aquellos que tengan acceso a lo que consideraríamos las necesidades básicas, creo que eso es creatividad. Así que no asocio la creatividad con algo que sea necesariamente espectacular y una especie de alarde. Siempre habrá edificios de tipo exhibicionista con grandes gestos y florituras. Pero creo que los verdaderos retos para el futuro tienen menos que ver con esas excepciones y más con los edificios que nos dan, que nos permiten adaptarnos al cambio, para que como especie no nos convirtamos en los dinosaurios del futuro. Que ya sea por una explosión demográfica, ya por una enfermedad, quizá por un cambio climático, los humanos estemos a la altura de esos retos y sigamos proveyendo para quienes tengan la suerte de poseerlo, como tú y yo y todos los que nos rodean, pero también para quienes no lo tengan, que no puedan darlo por sentado. Me parece que ese es el futuro más interesante. La última pregunta, señor Foster. La última pregunta es pedirle que sueñe un poco en voz alta
Imagine que han pasado 25 años, que es donde nosotros en este programa hemos instalado un modo de pequeño deadline. Han pasado 25 años. Sueñe en voz alta. ¿Cómo es el mundo relacionado con su actividad? Los edificios, las ciudades, ¿cómo son? Es un mundo en el que puedes salir por la puerta de este edificio después de esta conversación, pero es dentro de 25 años y supongo que eso es muy atractivo. Miro por la ventana y veo un árbol, me da un rayo de luz de sol, sé que hay un restaurante fantástico en esta calle, puedo ir andando hasta él. Supongo que dentro de 25 años, si todo el mundo en el planeta pudiera tener algo así o algo que se le parezca, entonces eso sería completamente increíble. Si habitáramos una ciudad que fuera más silenciosa, más limpia, que nos diera más privacidad, que nos diera más comunidad y nos ofreciera una seguridad para nosotros y las generaciones que crearíamos después de nosotros, eso sería un gran sueño. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. El espíritu humano es incontenible, como el de un niño, aseguraba Foster. Un niño que una y otra vez levanta edificios para después demolerlos y para volver a empezar. Pero hemos de aprender del pasado y construir edificios que interactúen con la naturaleza y que den vida a ciudades como Masdar, ecológicas y sostenibles. Ciudades realmente inteligentes que se conviertan en base para el futuro de la humanidad. ¿Seremos tan inteligentes los hombres como las ciudades?